Coronel Carrión, gracias por su valioso tiempo. Para la mañana de hoy se anunciaba la inscripción de la lista de candidatos asambleístas provinciales de Cotopaxi por Compromiso Ecuador, que es la plataforma que apoya la candidatura presidencial de Guillermo Lasso y que engloba a Creo, a Suma y a Junto Podemos. ¿Finalmente se inscribió o qué es lo que pasó hoy de mañana en el CNE? Bueno, yo tuve la información de un cambio de agenda el día de ayer en la noche, en la cual se expresaba que faltaba de completar la lista de Suma. Entiendo que era del segundo puesto y bueno, si no se da la lista completa no podíamos inscribir, por lo tanto se hizo una presentación de los candidatos, tanto de Creo, de los que existía de Suma y de Podemos, en la nueva sede que queda ubicada acá en la calle Maldonado y Avenida Amazonas. Guillermo Lasso ya conocía este tipo de agenda, entonces nos había confirmado que iba a inaugurar la sede, que hemos inaugurado una nueva sede, que es más amplia. Yo entiendo caben unas 300 personas. En Amazonas, ¿no? Es en la calle Maldonado y Avenida Amazonas, hacia el lado oriente de la calle Maldonado. ¿Esto fue lo que retrasó la llegada a la Tacunga de Guillermo Lasso o fueron otros casos? Tenía una entrevista en Radio Platinum de la capital y como venía por tierra tuvo mucho retraso en el desplazamiento desde el centro de la ciudad casi, que es imposible en las horas de pico. Y por eso fue el retraso y bueno, fue bien recibido y se cumplió lo que se tenía que hacer. ¿Hasta qué punto esto se puede entender como una descoordinación, digamos, entre los movimientos? ¿Esto va a pasar en el supuesto de que los 4 candidatos de la lista de Compromiso Ecuador llegaran a ser electos como asambleístas de Cotopaxi? ¿Se va a evidenciar que cada partido iría por su lado? Mire, las alianzas lo hicieron, usted conoce y conoce el país entero, a nivel de los directores nacionales de cada uno de sus movimientos, como fue Mauricio Rodas y Paul Carrasco. Cuando nosotros nos enteramos de esa alianza, pues obviamente acá estamos y estaremos de acuerdo a la alianza que lo realicen a nivel ya de directivos nacionales con Guillermo Lasso. No podríamos estar en desacuerdo bajo ningún concepto, tendremos que ir juntos hacia la asamblea, si es posible, desde luego con el apoyo de toda la ciudadanía cotopaxense, está todos, tanto de las listas 21, la lista 23 de Suma y de Podemos. ¿Le propusieron o usted pidió que se le dé la candidatura? Bueno, yo no he buscado un nombramiento de esa calidad, pero entiendo que la directiva provincial y nacional con Guillermo Lasso indudablemente determinaron en base a algún análisis y estadísticas, encuestas que no conozco directamente, lo habían hecho. Entonces ese fue el escenario, llamémoslo así, para que yo conozca de forma directa acá con la directora provincial, la licenciada Mariela Moscoso, sobre mi designación para representar a Creo de Cotopaxi. Y eso ha sido toda la información. Para mí es un reto, obviamente, una responsabilidad alta también y la dedicación para empeñarme en el trabajo que corresponde en la pre-campaña, la campaña y luego, pues, Dios mediante, en la Asamblea Nacional. Esperamos que todos sean conscientes, todos los ciudadanos, que necesitamos un cambio y ese cambio lo vamos a hacer nosotros para obtener muchas cosas respecto a las libertades, a los derechos que tiene la ciudadanía. ¿Qué le motivó a aceptar la candidatura? Bueno, el reto mismo de que cuando yo fui perseguido de una forma tan vil, después de haber dicho la verdad, y prácticamente vilipendiado en una sabatina, y a través de una sabatina ordenada mi prisión y un procesamiento judicial injusto, siendo inocente, eso me lleva a tomar retos en la vida y a tomar otro camino, porque él truncó mi carrera también policial. Entonces, este es un camino alterno que yo he tomado la decisión de apoyar y he estado en las calles justamente con Guillermo Lasso, rechazando, por ejemplo, la forma del tratamiento de la aprobación como fueron de las enmiendas, las 16 enmiendas, que a la final se aprobó en la Asamblea, a espaldas del pueblo, que el 83% quería una consulta. En esta vez, Guillermo Lasso ha dicho que va a hacer una consulta inmediata para que el pueblo decida si esas enmiendas deben ser o no aprobadas o rechazadas. Usted decía en una entrevista anterior con este medio en Salcedo que en caso de llegar a la Asamblea usted pelearía porque se restablezca su puesto en la Policía Nacional.
¿Se puede entender como desquite, como venganza tal vez eso? Mire, cuando mucha gente piensa que debe haber venganza, yo me pongo en la posición, hay que ser justos y solamente he buscado y buscaré justicia. Tengo presentado una demanda internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todos los atropellos que hicieron con mi persona. Si es que hay que regresar el tiempo, si hay que retomar mi carrera, ya es muy tarde para retomar al mismo grado. Pero aunque sea simbólicamente, me corresponde por derecho y por justicia. Pero estaba revisando hoy tarde los archivos. Parece que hay una decisión judicial que le devolvieron, que le obligó que se le devuelva a usted el cargo. ¿Pasó Mira, eso? Primero, el proceso judicial. Fui absuelto en las 3 instancias, declarado inocente. Pero simultáneamente, en la policía, en la parte administrativa, me siguieron un proceso administrativo por mala conducta por las mismas causas y los mismos testigos del proceso judicial. Entonces pasó 5 meses de ese lapso, desde octubre de 2010, ya estaba en el 2011 y no estaba laborando, recibía mi remuneración, pero no estaba laborando, no sabía en qué condición. Fui a hacer el reclamo oficial documentadamente en la presidencia y en la Contraloría, y a los 8 días del mes de junio me integraron a trabajar nuevamente. Reintegrado a trabajar en el 2012, a los siguientes meses, al mes de junio, vuelve el señor presidente en una sabatina a injuriarme nuevamente. Yo entonces tomo la decisión de pedir la baja voluntaria inmediata, en el 2012, junio. Pues esa baja debería haber demorado máximo un mes. Sin embargo, duró un año. Me entregaron la notificación de baja en el 2013, en junio del 2013, después de que ya sucedieran las elecciones del 7 de mayo. Entonces ahí la gente, las personas pueden darse cuenta cómo siguió el atropello en la parte administrativa también, violentando mis derechos civiles que me correspondían al no darme la baja. Yo pedí la baja voluntaria y me la dieron al año de haber solicitado. ¿Por qué cree que se demoraron en darle la baja? ¿Para qué no participar en política? ¿Usted tenía planes de participar en las decisiones seccionales? Mire, muchos candidatos que hoy les observo también en otras tiendas políticas se han acercado. Yo muy cortésmente les he dicho muchas gracias, pero sigo siendo oficial de policía. Razón por la que... Es decir, le propusieron una candidatura en mayo de 2000... Y sí, quisieron que participe antes del 2013. Ajá. Exactamente. ¿A qué candidatura le ofrecieron? Bueno, ese me guardan la reserva por respeto a ellos y por respeto a mí mismo. ¿En Cotopaxi o afuera? En otro lado. Ya. ¿Le hubiese gustado ser tal vez alcalde de Salcedo? No sé. No, nunca me ha interesado mucho porque yo me dediqué a mi trabajo, a mi profesión por entero, y eso ha sido mi pasión. Me dedico a escribir también. Recientemente, el mes pasado, el 29, hice el lanzamiento del segundo poemario en Salcedo, usted deberá conocer. Y bueno, esa es mi afinidad y me gusta y ese es parte de mis características. ¿Por qué Creo y no otro partido político? Porque Creo se ha expresado y hemos expresado en las calles. Nosotros el rechazo a los atropellos, a la Constitución. También Pachacuti, Unidad Popular, pero yo fui el primero y a mí me encargó Guillermo Lazo para hacer la entrega de la solicitud de la consulta en el CNE. Yo estuve ahí. Y después seguimos el periplo a donde iba la comisión de tratamiento de las enmiendas en cada una de las provincias a rechazar este objetivo del gobierno de querer aprobar a través de la Asamblea las 16 enmiendas. Mientras ellos se trataban entre sí, bordeados y blindados con los policías, nosotros afuera tratando de ingresar para expresar la voluntad del pueblo. El pueblo, el 82% quería una consulta. Y no se dio. Ahora sí, cuéntenos un poquito, en resumen, ¿quién es César Carrión? Porque uno de los argumentos del presidente Correa para deslegitimarlo ha sido ¿qué hace un abogado de director del hospital, qué hacía de un abogado de director del hospital de la Policía Nacional? Usted no era médico. Yo soy doctor en leyes, abogado, doctor en jurisprudencia. Cuando a mí me nombran como comandante de Loja, me nombran con un documento de la Dirección Nacional de Personal, un general. Me designan el cambio de Loja a director del hospital de la policía, como director administrativo, no como director médico. Como pasa ahora en el gobierno, no ponen economistas, abogados de gerentes de los hospitales. Ese día, inclusive,
hablaba en la sabatina que estaba puesto un mandil, que no soy médico, que soy médico, que no, ¿por qué está puesto el mandil? Todos los 5 días de audiencia, una parte expliqué por qué me puse el mandil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el supervisor del hospital y tenía que entrar a áreas muy sensibles. No podía estar contaminado de una chompa aceituna verde que fue impregnada de gas cuando nos lanzaron los del regimiento hacia la puerta donde yo bajé a abrir la llave, con la llave el candado. Entonces, no hay por dónde que se satanice que yo me haya puesto un mandil, porque yo exigí una vestimenta para entrar a cuidados intensivos, para supervisar el trabajo, que sí se supervisa también el trabajo administrativo. Los médicos estaban laborando, yo estuve laborando las 24 horas, ese día trabajé hasta las 11 de la noche haciendo una evaluación. Yo no he estado en protestas, yo nunca jamás estuve en ninguna protesta el día 30 de septiembre. ¿Qué cargos desempeñaba usted en la policía, aparte de director del Hospital Nacional? ¿Y usted estuvo asignado a Cotopaxi en alguna función? Bueno, durante mi carrera he tenido yo 33, durante los 32 años, 33 pases. Es decir, casi a un pase por año, a veces 2 veces en el mismo año. Y he desempeñado muchos cargos. A medida que uno sube los grados, tiene mayores responsabilidades y otras funciones. En este caso, pues yo llegué a ser comandante de la provincia de Orellana, por ejemplo. Estuve en Loja como comandante, como jefe de la Policía Judicial. Aquí en el 2006 estuve de jefe de la Policía Judicial. Con mucho cariño, con mucha honra, pude servir y conocer más de cerca a la ciudad y sus problemas y a la provincia. Yo me siento orgulloso de estar aquí para servir nuevamente a la provincia. Es aficionado a los poemas, escribe poemas. ¿Desde cuándo nació esa afición? Y aparte de los poemas, ¿qué otras habilidades tiene Bueno, la educación? Desde 1984, yo de subteniente, en las frías prevenciones, yo buscaba una hoja de papel y empezaba a recordar todos los recorridos que hacía de mi vida, desde mi niñez, mi juventud, mi profesión, y los escribía a medianoche, a la madrugada, y eso hice una compilación, y después lo hice el libro. Entonces esa me causó una emoción de continuar haciéndolo, ¿verdad? Esa es una de las afinidades que yo he tenido y logré en el 2006 también ser parte de la Casa de la Cultura a mucha honra en Cotopaxi, Benjamín Carrión. Hasta ahora, ¿no? Hasta la presente, sí, sigo perteneciendo a la Casa de la Cultura de Cotopaxi, Benjamín Carrión. Para mí también es un honor pertenecer a la Casa de la Cultura. Y bueno, no solamente en esos eventos, me ha gustado compartir con conferencias para los jóvenes en el tema de las drogas. Lo he hecho en Salcedo, lo hice aquí en Latacunga, en otras provincias, fuera de mi tiempo, porque me gusta solucionar, ayudar, orientar a los problemas que tienen los jóvenes de estas generaciones y de las generaciones que vendrán sobre el tema de las drogas. ¿Cuántos libros tiene? Solamente 2. Estoy haciendo otro que será el principal. ¿De poemas mismo o no, de sus experiencias? Es de mi experiencia, especialmente referente al 30 de septiembre. Los 2 que tienes son de poemas. Son de poemas. El último lanzó recién en Salcedo por las fiestas. Exactamente, el 29 anterior. ¿Qué nombre es? Poemario nada más. Poemario César Carrión. Igual que el... Resplandores, perdón. Ya. Sí, ¿Y el título primero? se llama Resplandores. ¿Perdón? El primero... Igual Resplandores, eso fue como decir una primera edición. Volumen 1 y este es el volumen 2, 2. llamémosle así, sí, más exactamente. ¿A los cuántos años dejó usted Cotopaxi para radicarse en Quito? Bueno, por mi profesión he recorrido todo el país y he tenido que estar residiendo en los lugares donde me han destinado. Yo he estado casi en la mayoría de las provincias del país, excepto Galápagos. Entonces ha sido casi imposible establecerme aquí. Mi familia reside en la capital, estoy ya más frecuente, hoy me ven más acá que en Quito, porque el tema político es así y es un reto también para continuar estando en esta posición en beneficio de la ciudadanía cotopaxi. Porque muchos podrían pensar que solamente regresa a Cotopaxi por tener un espacio en la política, es decir, por tener una jurisdicción, por la que más que todo, yo lo siento como una experiencia, un paso más, y justamente hoy enviaba un mensaje a un buen amigo en Quito porque me felicitaba. Le digo, ¿sabe que es un paso pequeño, pero también a la vez un paso gigante de parte de mi vida?
porque hay que conocer todo el entramado de mi vida, y que ha sido lleno de esfuerzos desde cuando yo nací en el campo, ¿no es cierto? A 15 kilómetros al oriente de Salcedo. ¿En qué parroquia o en qué barrio? En la Hacienda del Galpón, Yeah. una escuelita con campesinos. Yo estudié en la escuela a los 6 años, luego pasé directamente a Quito. Aquí también trabajé, recuerdo, antes de ingresar a la escuela de cadetes, en la secretaría de aquí de la comisaría del cantón La Tacunga, estuve casi un año laborando. Del municipio. De aquí de la intendencia, la de la gobernación. Entonces, son experiencias esporádicas que yo he pasado. Conozco esta tierra linda, me gusta, y siempre estaré pendiente de aquella gente que necesita solucionar sus problemas. ¿Usted sigue residiendo en Quito? Sí, tengo la residencia, pero estoy alternando ya la residencia acá, donde mi familia, para poder hacer las actividades que corresponden políticamente. La gente en este momento está preocupada sobre todo de la complejidad económica, para no utilizar el término crisis que disgusta al gobierno, porque dicen que académicamente no estamos en crisis, ¿no? La gente está con la cabeza pendiente de cómo solucionar la comida del día, de cómo solucionar los gastos de ropa, de alimentación, de medicina, en fin. ¿Por qué la gente tendría que ponerse a pensar quién de los candidatos es el mejor? Bueno, todos están preocupados, yo pienso que en la mayoría de la oposición, en el cambio. Estamos en una situación económica, todos los ciudadanos estamos sintiendo la carestía de la vida, las limitaciones a la libertad de las personas, la libertad de expresión. Todo confluye. Exacto, ¿qué tiene que ver la libertad con la economía, por ejemplo? Es que si usted no tiene libertad, por ejemplo, para elegir una carrera universitaria, los estudiantes tienen que dar una prueba y tienen que trasladarse a otra ciudad a una carrera que él no le gusta. ¿Y qué significa eso? Desplazamiento para alquilar un cuarto, un departamento, comida, vestuario, o sea, otra casa. ¿Y el factor económico? Por eso todo redunda en el factor económico. Y tenemos que hablar del factor económico. Entonces, vamos a procurar reformar la ley de educación superior, la CENESID, que no ha dado verdaderos frutos positivos en beneficio de la juventud. Miren, hay tantos centros ahora, y usted y todos los ciudadanos son testigos. Para entrar a la universidad, cuando se gradúan, van a capacitarse. ¿Qué está sucediendo entonces con los colegios? Se supone que en los colegios le dan la enseñanza completa y usted va directamente a una universidad porque está capacitado, porque es un buen bachiller. Pero ni en la misma capital, en la capital abundan los centros de capacitación. No es que estén en contra de ellos, pero esto es un fenómeno producido en esta década y es un problema, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que cambiarlo. Hay que reformar esa ley. Usted decía también en estas cámaras que la libertad también significa libertad de emprendimiento. ¿Cómo es esto? La libertad debe estar en todo. Obviamente deben haber las regulaciones. Para emprender tiene que haber una regulación en todo sentido. No puede ser que usted se ubique en media calle y ponga su emprendimiento, su negocio, cuando obstaculiza, por ejemplo. Eso es un ejemplo muy genérico. Pero me parece que sí, debe haber una mejor ruta para que todos puedan tener un emprendimiento. Hay que capacitar desde muy joven a los estudiantes para que se orienten mejor, para que puedan obtener un trabajo, ¿no? Que exista una fuente de empleo fácilmente y que puedan sostenerse a sí mismos y a su familia. Eso es lo que pregona Lazo. Guillermo Lazo dice trabajo. Necesitamos trabajo. En vez de dar facilidad a la gente para que trabaje, se suprimen más de 93.000 empleos. ¿Y cómo lograrlo eso desde la Asamblea Nacional? Por supuesto que eso hay que analizarle detalladamente y buscar el camino para realmente reformar determinadas leyes o colocar nuevas leyes que orienten al estudiante, al trabajador, para que tenga estabilidad en su trabajo, que no sea de la noche a la mañana. Si hay que reformar el Código de Trabajo hay que hacerlo, pero de una forma adecuada, no con sesgos ¿Y las leyes tributarias? temporales. Se ha hablado también de las leyes tributarias. Mire, son 30 tributos en los 10 años. ¿Qué estabilidad puede haber para un emprendedor, para un empresario, para un trabajador de esa empresa? Porque de la noche a la mañana cambian las políticas.
La parte jurídica igual sigue cambiando, entonces los empresarios no están muy seguros para crear o poner una empresa más. En el caso de Cotopaxi, el candidato Lasso ha hablado de un proyecto de ley para mitigación de las posibles afectaciones por una eventual erupción del volcán Cotopaxi a la provincia. ¿Ese proyecto lo presentará usted? ¿Lo han discutido ya? ¿Nos podría adelantar algunas aristas del mismo? Bueno, hay un especialista en el tema que ha presentado hoy, Guillermo Lasso, un documento, lo tengo yo una copia, voy a revisarlo. Obviamente se trata de una ley de contingencia ante la posible erupción del Cotopaxi. No podemos nosotros estar solamente con la incertidumbre y el temor. Cuando ya erupciona el volcán, en ese momento se reúne el COE provincial y ver los problemas que ya han sucedido. Más bien debe haber una planificación para la prevención y para la mitigación, para reducir todos los riesgos. No puede ser posible que solamente exista un plan de evacuación y que no tengamos refugios. Hay que entrenar con todo lo completo. Refugios adecuados, vías de evacuación adecuados, oportunos, y ensayos adecuados y oportunos también. Entonces se va a revisar esta documentación y en su momento pues plantearemos en forma global en la asamblea buscando apoyos para que se favorezca a la provincia en ese sentido, porque Cotopaxi no solamente tiene ese riesgo, tiene otros riesgos como son los incendios forestales, los derrumbes, las inundaciones, las sequías. Tiene que ser un documento global para solucionar otros problemas también que tiene como riesgos la provincia. En materia legislativa, por más buena voluntad que tenga un legislador, depende de los votos y eso se logra en mayorías. Pero en materia de fiscalización, no importa si está en mayoría o en minoría. Si logra descubrir algo, basta la voluntad que tenga para denunciarlo. ¿Usted en qué pondrá énfasis en la fiscalización? Miren, creo que el país conoce los grandes problemas de corrupción, tanto de las autoridades como de los personajes públicos que han estado en el gobierno. Y creo que es obligación, y esa es una de las campañas que lo ha dicho también Andrés Páez, contra la corrupción. Hay que establecer mecanismos para contrarrestar este mal endémico que tiene el país. Y aquellos que han usufructuado del dinero público pues tendrán que responder. ¿Algún tema específico que tenga usted así como prioridad apenas llegue a la asamblea si es que ganase? Bien, en general pienso que son incontables. Por decir, se me ocurre en este momento la compra de los helicópteros Blue. Lo archivaron así de plano, habiendo de por medio una conexión con una muerte inclusive, que no, después dijeron que no tenían conexión. Hay infinidad de casos, pero ahí estaremos nosotros para sumar los votos, teniendo esa mayoría obviamente, y poder rectificar muchos casos que se han dado. Finalmente, ¿qué garantías da usted a quienes decidan votar por usted o a quienes estén analizando todavía por quién votar? En materia de transparencia, es decir, en materia de mantenerse en sus principios y no ceder, como ha sucedido con muchos asambleístas actuales que cuando estuvieron en campaña ofrecieron difundir su patrimonio, mantener constante transparencia, etcétera, etcétera, y ahora no solamente que no lo hacen, sino que además se han convertido en cómplices, hablando figurativamente, a través de su silencio o de simplemente votar por una disciplina partidista. Aquí las autoridades están de un lado. Por ejemplo, usted ve el Contralor. El día anterior al actual, escucharon las noticias que se cerraba una cooperativa, por ejemplo. Pero el superintendente de compañías no conoce, nadie conoce. Hay autoridades, no la cumplen. Entonces eso queremos cambiar nosotros, para tener autoridades que cumplan su rol, que cumplan su papel y no estar a través de un medio denunciando o acusando a alguien, ¿me entiende? Entonces cada quien debe cumplir su función, su rol, y eso creo que hay que cambiar porque este modelo actual no ha funcionado. Así sea contra su propio presidente en el caso de que ganara Guillermo Lasso. Mire, todas las cosas deben hacerse de acuerdo a la normativa. Si se lo hace francamente y con justicia, todos somos responsables de acuerdo a lo que hayamos hecho.